¡Nintendo! Cuando Super Mario RPG fue lanzado para Super Nintendo en 1996, varias cosas estaban pasando. Nintendo estaba en una época de terrible incertidumbre por el futuro, ahora que oficialmente se puso a competir en el mercado 3D con Nintendo 64 y Super Mario 64. Square había lanzado dos de sus mejores juegos hasta el momento, Final Fantasy VI y Chrono Trigger. El primero siendo simplemente la perfección de un juego tradicional JRPG, a nivel mecánico y a nivel de diseño. Y el segundo, bueno, en primer lugar saben que es de mis juegos favoritos, pero es la culminación de las mentes creativas japonesas en un JRPG y fue uno de los primeros pasos para revolucionar las mismas mecánicas tradicionales de RPG que habían estado perfeccionando por ya más de 10 años en ese momento. Y en medio de todo este caos y altibajos entre todos ellos, Square propuso lanzar un videojuego para la consola que ya estaba de salida de Nintendo, el Super Nintendo. Un título que serviría como una forma de experimentación para Square y para Nintendo de hecho, como una estrategia para vender más juegos en una consola que ya estaba de salida. La idea de Square era desarrollar un juego que pudiera atraer tanto a quienes habían jugado un RPG como a aquellos que nunca habían jugado algo así y que conocían un plataformero como Mario. Y el resultado, irónicamente, fue una de las mejores e inesperadas joyas de toda la historia del personaje. Y uno que se pensaba que jamás llegaría a nada más que ese único y pequeño juego del momento. Qué ingenuos fuimos en ese momento. Esta colaboración entre Square y Nintendo simplemente innovó el RPG. Hizo una bola de nieve que más tarde llegaríamos con Paper Mario y por supuesto a Mario y Luigi. Obviamente leíste el título del video y estás aquí y te estás preguntando ¿por qué llamar anti-RPG a Mario y Luigi? Es algo muy soberbio de mi parte. Este término ni siquiera es mío. Es el término que se usó para escribir a Moon en 1997 para PlayStation 1 y aparte exclusivo de Japón originalmente. Moon era autoconsiderado como el anti-RPG porque alteró completamente lo que se consideraba un RPG desde su invención hasta en ese momento en los 90s. En lugar de tú ser un guerrero, un caballero o un mago, en Moon eres el monstruo. Tu misión es ayudar a otros monstruos a sobrevivir frente al supuesto héroe, invirtiendo la fórmula tradicional del género. En lugar de matar, el objetivo es dar amor, lo que contrastaba con todos los RPGs de la época. Y el mensaje central era muy claro. Es muy fácil matar y es muy difícil dar amor. Esta idea ha inspirado muchos otros títulos como Undertale, del cual ya hablamos recientemente, te lo dejo aquí por si no lo has visto. Pero entonces, ¿cómo este concepto influyó a Nintendo hasta llegar a los juegos de Mario y Luigi? Y la respuesta simplemente es más interesante de lo que uno cree. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, dale like al video y deja un comentario para combatir el algoritmo. Y antes de que le adelantes al video, porque yo sé que algunos de ustedes lo hacen, quiero decirles recientemente que he estado tomando varios cursos de videojuegos y sobre todo de game design para estar reforzando mis habilidades en la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. La EBAC es una escuela para iniciarte en casi cualquier tema que necesites como Unreal, de aprender modelado en 3D, de aprender marketing o hasta para aprender inteligencia artificial para negocios. Todas sus clases tienen a profesionales como maestros y están hechos para cualquier persona que ande buscando su primer trabajo, quiera estar emprendiendo o quiera especializarse en algo que ya sabía. El 80% de sus clases son prácticas y solo el 20% son teoría, así que realmente sí te ponen a trabajar y a aprender, se los digo por experiencia. Y si te empieza a interesar lo que te estoy diciendo, te digo que tienen garantía de empleo en muchos trabajos de tecnología y todavía más si vives en México. Si te sigue interesando, ahora te digo que te ayudan a crear tu propio currículum y te preparan para las entrevistas laborales. Si todavía te sigue interesando, te digo que aparte su certificado tiene validez internacional y si ya quieres convencerte de tomar un curso ahora sí, déjame decirte que si le haces clic en la liga que te dejo abajo, te hacen un descuento del 55% en cualquier curso que escojas con el código CHAMP55. Así es, un descuento exclusivo si haces clic en el link de abajo. No dejen pasar esta oportunidad, se los digo en serio, sobre todo si quieren aprender algo nuevo o has estado posponiendo algo o si quieres empezar algo desde cero. De veras, nunca es tarde para empezar. De veras, muchísimas gracias a EBAC por patrocinar este video. El link está abajo y espero que tú que estás viendo esto empieces a hacer algo que quieras hacer ya. Es que a ver, ponte en el contexto de ese año. Imagina lo que significó la noticia de Shigeru Miyamoto anunciando que Nintendo y los creadores de Final Fantasy estaban desarrollando un RPG de Mario. Es algo inesperado y en algunas cosas es confuso. Y todo más si te pones a ver el contexto. Uno de los directores originales del juego, Yoshihiko Maekawa, era un novato como director cuando empezó a hacer este juego. Los veteranos de Square estaban trabajando en los videojuegos con más renombre de la empresa, así que le dejaron este trabajo a él. Y recuerdan a esta persona que va a ser muy importante después.
Pero para entender por qué Nintendo permitió una idea así, tenemos que entender más el contexto de qué estaba pasando. En esos años, Miyamoto y el equipo principal de Nintendo estaban trabajando ya en Nintendo 64. Nintendo ya había comenzado a perder terreno contra Sony y Sega en esta carrera al 3D y toda la industria en general. Y aunque era raro, pero no imposible, que Nintendo permitiera el uso de sus personajes por terceros, Square era uno de los aliados más cercanos a ellos y debatiblemente de los mejores haciendo RPGs. Entonces, pensando en cómo atraer personajes de todos los rangos de edad con un personaje fácilmente reconocible, Mario es la elección más obvia, aunque nunca te hayas metido con un RPG. Nintendo tenía que experimentar y buscar otro tipo de experiencias porque o lo hacían o morían. Tampoco es como que esta experimentación de género fuera completamente algo inusual para Mario. Ya saben, existen cosas como Super Mario Kart, juegos de rompecabezas de Mario, juegos educativos, pero no era tan la norma, es a lo que voy. Nintendo estaba en la época de mayor cambio de su historia entre el 94 y el 95. Había mucha incertidumbre por el futuro. Se necesitaban razones para que la audiencia todavía quisiera seguir usando el Super Nintendo antes de comprar un Nintendo 64, como fue el caso de Donkey Kong Country, que simplemente este juego, y es una de las cosas que más me sorprende todavía al día de hoy, le pudo competir a todas las consolas con CD o que sean de 32 bits en su momento. La verdad es que Donkey Kong Country fue un David contra Goliat, pero no era suficiente. En aquel momento, si bien los juegos de rol de Square vendían muy bien en Japón, no lo hacían tan bien en el resto del mundo. Sí muy bien, pero no tanto como Japón, obviamente. Pero la popularidad de estos juegos estaban cada vez más en aumento por juegos como Final Fantasy. Square y Nintendo estaban interesados en utilizar el encanto familiar y los personajes de algo como Mario para crear un RPG que se sintiera accesible, pero también innovador dentro del género. En cierta forma, ya si te pones a pensar en todo esto que está pasando, Super Mario RPG fue el último mitigador de Nintendo antes de la completa transición de Nintendo hacia el 3D. Tanto así que por eso permitieron entrar un concepto que jamás se había pensado para Mario. Y gracias al cielo para Nintendo, Square simplemente estaba en su mejor momento creativo y aparte estaba dispuesto a hacer algo nuevo porque simplemente podían hacerlo. En ese momento Square era un Square sin límites. Era simplemente una de las mejores épocas para ellos. Y sí, la idea de combinar el universo de Mario con elementos RPG era raro. Todos lo sabían, era raro y muy arriesgado. Los diseñadores de Square querían mantener la esencia de plataformas de Mario mientras introducían mecánicas de RPG como el combate por turnos y una narrativa al menos un poco más profunda. Y el resultado, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars conservó el estilo de juego muy conocido que ya tenía Mario, pero como dije, con una historia un poco más detallada y nuevos personajes que encajaron por completo en el universo. Y durante el desarrollo, Square quería que Mario utilizara armas y poderes mágicos, pero por la temática de la misma franquicia, se inclinaron por otras mecánicas. Y ahí, justo ahí, fue donde empezó a nacer algo completamente nuevo. Super Mario RPG logró ser una combinación perfecta. Un juego que introdujo mecánicas nuevas con combates por turnos, ataques con timings que ponían a prueba la destreza del jugador, elementos que simplemente se sentían como minijuegos y muchas cosas más que hacían que los combates fueran mucho más dinámicos y debatiblemente mucho más divertidos para los que nunca habían tocado un solo RPG. Esa era la idea de Square. Y de esta forma, Super Mario RPG se volvió algo así como un punto intermedio entre los juegos de plataforma y los RPGs del momento. Aunque el juego introduce combate por turnos y una progresión de personajes, es decir, los elementos clave de un RPG, lo hace de una manera simplificada y bastante más accesible. La historia es menos compleja que un RPG tradicional y mantiene ese tono alegre y muy ligero de una franquicia como Mario, mezclando lo mejor de ambos mundos para no abrumar a quienes jugaban algo así por primera vez. Y quizás para sorpresa de nadie, Super Mario RPG, a pesar de ser considerado como una de las tantas ovejas negras de la franquicia por muchísimos años, probó que había un público interesado en un Mario con mecánicas de RPG. Y ese éxito, específicamente eso, abrió las puertas a nuevas ideas de nuevos juegos RPGs, no solo de Nintendo, sino uno que marcaría un legado diferente para este personaje. Luego de que Mario RPG fuera un éxito bastante no esperado por ellos, Nintendo quería seguir aprovechándose de eso. Algo que no habían pensado que iba a funcionar, ahora les abría múltiples decisiones creativas. Originalmente Nintendo solo quería hacer Super Mario RPG 2 y querían que Square siguiera trabajando con ellos. Pero esto lamentablemente no se pudo hacer porque Square ya tenía contrato exclusivo con Sony en ese momento.
Ya saben, Final Fantasy VII. Y así fue entonces que Nintendo decidió lanzarse con su otro socio que también sabe hacer RPGs muy buenos, Intelligent System, que por si no saben simplemente crearon, ya saben, cosas como Fire Emblem, dando como resultado a Paper Mario. Paper Mario realmente fue la primera respuesta de Nintendo tras la partida de Square, y es bastante triste si te pones a pensar en eso. Y como no podían hacer una secuela, y para evitarse problemas legales, por eso decidieron que fuera algo completamente nuevo. Intentaron primero replicar los sprites de Super Mario RPG pero en 3D, y pronto se dieron cuenta de que iban a tener muchísimas dificultades técnicas, y que aparte no era algo tan innovador según algunos diseñadores de Nintendo, así que pensaron en otros diseños por completo. Nintendo buscó diferenciarse con otros RPGs con un nuevo estilo gráfico e imaginó la idea de hacer personajes de papel que salen de un libro, como actualmente hace The Plucky Squire, que si no lo han jugado por favor jueguenlo, es una maravilla de videojuego. Pero esto lo habían pensado en 1997. Nintendo no quería simplemente usar modelos 3D como los demás, quería como siempre ser diferentes, y era esta la solución para ellos. Y mientras Paper Mario sí fue un éxito y probaba una vez más que un RPG de la franquicia era y es una buena idea para Mario, había otro RPG en el horizonte que no solo sería la culminación de todo este recorrido, sino que le daría otra vuelta más a esta fórmula. Para inicios de los años 2000, Nintendo ya dominaba el mercado de portátiles con Game Boy Advance, mientras que a la vez competía con algunos rumores de una posible portátil de Sony en ese momento. Así que Nintendo, en esos inicios de los 2000, necesitaba mayor variedad para más audiencia en esta consola. Entonces, una empresa que creo que todos conocen aquí llamada Alpha Dream, todos te extrañamos Alpha Dream, fundada por antiguos empleados de Square, entre los que se encontraba nada más y nada menos que Yoshihiko Maekawa, el mismo director de Super Mario RPG. Este hombre, este santo, apareció en el radar de Nintendo para hacerse cargo del nuevo, muy nuevo RPG de Mario. Así que sí, el primer juego de Mario y Luigi es hecho por el mismo director de Super Mario RPG. Y todo me hizo sentido cuando supe esto. Alpha Dream decidió fusionar su experiencia en los juegos de rol con un enfoque más cómico y ligero, dando vida a Mario y Luigi. Este mismo director de Mario y Luigi tomó inspiración de nada más y nada menos que Paper Mario. Lo que entonces quiere decir que Mario y Luigi es una serie inspirada por la serie que se inspiró de Super Mario RPG, haciendo un juego nuevo. Dios, me encanta esta parte. Simplemente crearon una bola de nieve de inspiración entre ellos, y esto es muy interesante si me lo preguntas. Es muy bonito también. De hecho, esto habla muy bien del director. Y esto es de las cosas que más quiero resaltar en este video, que creo que casi nadie lo ha hecho, tristemente. Mario & Luigi Superstar Saga presentó una mezcla de humor con una historia ligera y combates dinámicos que se sentían como una evolución natural de Super Mario RPG. Si bien Paper Mario había adoptado un enfoque más simplificado en cuanto a las mecánicas de RPG, centrándose en menos elementos tradicionales, la serie Mario & Luigi ofrecía una experiencia más dinámica y orientada a la acción. Mantuvo el encanto de los RPGs, pero con un formato más fresco y mucho más cómico. No por nada se le hacen tantos videos, no por nada los hemos visto en tantos memes, y no por nada tantísimas personas son tan fanáticas de estos juegos. Los entiendo perfectamente. Mario y Luigi introdujo mecánicas únicas, como el control simultáneo de ambos hermanos, que le daba algo más de estrategia y dinamismo que lo diferenciaba de otras franquicias de RPG. También tomó ideas de Mario RPG como los combates con timings y estos minijuegos, pero simplemente lo llevó a otro nivel. A lo largo de toda la serie, el combate por turnos se sentían cada vez más como minijuegos, donde las habilidades manuales del jugador cada vez son más cruciales, y esto es increíble, porque cada vez estaban difuminando más la idea de un RPG clásico por cada entrega. La serie fue evolucionando hasta llegar a un punto donde casi podemos debatir si todavía se deberían considerar como un RPG, porque a pesar de ser por turnos, el jugador tiene que desarrollar estos skills que no son solo lógicos, sino visuales y mecánicos, skills de control y skills de destreza, y todo esto dentro de un RPG. Y a medida que nuevas entregas llegaban, la franquicia se iba profundizando más en esto, al punto en que es su propio nicho, es su propia cosa. Y en serio, los entiendo tanto ahora a estas personas. Estos juegos gustaban mucho porque eran muy
gimmickys, esa es la palabra, es decir, llenos de ideas frescas e innovadoras que se iban incorporando en cada entrega. Cada nuevo juego tenía ciertos giros en la fórmula clásica. Los elementos RPG se mezclaban con acción. Ya no solamente era seleccionar, atacar o curar desde un menú, sino hay que hacer que los hermanos salten y ataquen con precisión. Cada juego nuevo introduce nuevas mecánicas que aprovechan al máximo las características de la consola en su momento. Y de hecho, creo que aquí fue una gran bendición que haya nacido en la época de Nintendo 10. Creo que la franquicia no sería lo que es si no fuera por ser en esta consola. Por ejemplo, en Bowser's Inside Story se utilizan las dos pantallas de Nintendo 10 simultáneamente. En la pantalla de arriba controlas a Bowser y en la pantalla de abajo están Mario y Luigi. Los personajes van intercambiando acciones entre las dos pantallas, obviamente generando una dinámica muy distinta de un RPG tradicional. Y además, alternar todo el tiempo entre Mario y Bowser genera una desconexión en la progresión que no es propia igual de los RPGs. Y a pesar de las mecánicas dinámicas que hemos estado diciendo y todos los minijuegos dentro de la historia, la serie comenzaba a sentirse indecisa, con elementos de RPG que ya no aportaban tanto. Aunque técnicamente sigue siendo un RPG, el juego tiene tan pocos elementos tradicionales del género que se siente más como una mezcla. Y aunque también tiene la forma de un RPG a la hora de jugarlo, los elementos clásicos de este género no tienen mucho peso. Sí, subes de nivel, pero no de esta manera tradicional de un RPG. Consigues nuevas armaduras y movimientos especiales, pero no son 100% esenciales para avanzar. Con el tiempo, la serie ha sido más bien recordada justamente por estos gimmicks que la hacen tan especial, más que por su esencia RPG. Entonces, ¿hasta qué punto podemos considerarlo como un RPG? Sí, tal vez no sea como Moon, que directamente revirtió la fórmula, pero Mario y Luigi sí tomó los elementos RPGs como una base ligera e introdujo sus propias ideas, creando básicamente su propio género, al punto tal de algo que yo estoy increíblemente sorprendido, que muchos jugadores de Mario y Luigi no se consideran fans de RPGs, y muchos fans de los RPGs no se consideran fanáticos de Mario y Luigi. Un fenómeno muy interesante. Llamar anti-RPG a Mario y Luigi está de lejos ser un insulto. Al contrario, refleja cómo el juego y en especial su directora en ese momento logró inspirarse en el juego que se inspiró de su propio juego y al mismo tiempo tener la visión de distanciarse de ella para ofrecer una experiencia que conectara tanto con los fans de Super Mario RPG como con los de Paper Mario y también con una audiencia completamente nueva. Esto estoy 100% convencido que no fue para nada fácil de lograr. Pero Mario y Luigi, a pesar de sus fallos y que Alpha Dream no está aquí como una empresa como nos gustaría a muchos, consiguió forjar su propio género dentro del RPG y simplemente destacarse, convirtiéndose en los anti-RPGs de Nintendo. Como habíamos dicho al inicio del video, el hecho de que haya existido Mario y Luigi en primer lugar es un trabajo de mucha humildad. Un director que salió de una empresa y que tomó de inspiración el trabajo de alguien más. Ese director que a pesar de ya haber sido tremendamente exitoso, fue capaz de mirar a otros que trabajaron después de él y seguir aprendiendo de ellos. No como tú, Inafune, no puedo creer que Mario no hizo esto, por el amor de Dios. Perdón, me fui un poco. De veras que este juego causa muchas cosas en mí. Perdón otra vez. La existencia de Mario y Luigi fue producto de una bola de eventos muy inusuales y básicamente son casualidades. Pero todo eso es lo hermoso, en mi opinión. Nada de esto estaba planeado en un principio. Todo surgió de la espontaneidad y simplemente el deseo de crear e innovar. Y a fin de cuentas, de eso se tratan los videojuegos. Créanme que es algo que he aprendido hasta hace muy poco. Nada está planeado y solamente queda el deseo por crear, de hacer lo mejor que se pueda hacer con las oportunidades que se tienen en este momento. Mario y Luigi dejó una marca única en la historia de los RPGs. A pesar de su caída, sigue siendo un ejemplo de cómo un género puede evolucionar y romper sus propias reglas hasta convertirse en algo completamente nuevo. Tanto así que su semilla había quedado ahí plantada y ahora podemos ver cómo crece de nuevo con Brothership. Y estoy segurísimo que si estás viendo esto en el futuro, con muchísimo más. Y aunque específicamente no es con Alpha Dream, alguien se inspiró de ellos. Así como Yoshihiko Maekawa también lo había hecho. De esto se trata todo esto simplemente. Me gusta pensar que el legado de Mario y Luigi, además de lo que dejó como videojuego, es que sin importar cuán bueno seas en algo o qué tan grande sea algo en lo que te hayas inspirado,
siempre tienes espacio para seguir aprendiendo, siempre tienes espacio para seguir creciendo y siempre tienes espacio para hacer algo mejor, si tienes la humildad necesaria. Muchas gracias a todos por este video, nos vemos pronto y como siempre les digo, trabajen duro, pero nunca dejen de jugar. Paz a todos. Antes de irme quiero recomendarles un proyecto muy especial de un amigo mío, Dinopad. Es un juego de mesa familiar donde tienes que robar huevos de dinosaurios y atacar a tus amigos con cartas. Es como Mario Party, pierdes también tus amistades y ya tuve la oportunidad de jugarlo y déjenme decirles que sí es muy divertido y aparte fácil de jugar. Si quieren seguir y apoyar este gran proyecto, vayan a la campaña de Kickstarter que les dejo en la descripción del video y denle clic en el botón de notificarme cuando se publique. No se lo pierdan.